Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo estás? Bienvenido a Rompiéndola con Carlos, espero te encuentres sumamente bien. Y bueno, quiero hacer algunas o varias intervenciones alrededor de lo que significa programación neurolingüística. Complicado. Como saben, la metodología que nosotros utilizamos para el coaching es un coaching con programación neurolingüística, PNL. Por algún- Lo has escuchado, lo dudo, no es algo muy de moda. Sin embargo, es algo de alto impacto, ¿no? Y tiene que ver con la manera en la que pensamos actualmente y de dónde salen estos pensamientos, sentimientos, estas acciones, etcétera, etcétera, y cómo la programación neurolingüística es que juega este papel en nuestro día a día. Y quisiera hablar más allá de la parte metódica o conceptual de la programación neurolingüística, de la PNL, enfocarme más a algunos ejemplos para hablar de estos temas e irte dando, digamos, estas opciones o ideas para que tú también vayas contemplando en qué momento puedes requerir o no de algún proceso de coaching, claro, con nosotros. Recordamos, nosotros estamos certificados con programación neurolingüística y con eso lo podemos hacer. Entonces, hay un tema que hoy es complicado, la verdad es que es complicado y creo que no muchos lo manejamos de la manera adecuada, ¿no? Déjame decir adecuada, correcta, propositiva, que tiene que ver con la cuestión de la clase socioeconómica o las diferencias en la clase socioeconómica. Y para esto quiero empezar con dos palabras, son palabras, las vamos a ir conceptualizando de acuerdo a la idea que cada uno tiene de estas y cómo vamos a ir embonando PNL, ¿no? La programación neurolingüística. Te voy a poner dos palabras, pobre y rico, pobre y rico. ¿Qué es ser pobre? O sea, ¿qué es ser pobre? Digo, te hago a ti esa pregunta, ¿qué es ser pobre? O sea, si yo uso este tema es que es una persona pobre. ¿Qué viene a tu mente? ¿No? O sea, por ejemplo, a mí, pues digo, a lo mejor estoy jugando un poco a ser juez y parte, ¿no? Pero bueno, pues pobre a lo mejor tiene que ver con un tema principalmente de recursos, ¿no? Los recursos que puede tener una persona o una familia y que tiene que ver principalmente con una diferencia económica. Ahora bien, no hay un dato, no existe, que de verdad no existe, que algo diga o sea, cuánto en términos monetarios o a partir de cuánto eres pobre o significa ser pobre si nos vamos, insisto, a una cuestión financiera, ¿no? O sea, cuestión financiera. Y que bueno, pues regularmente todos tenemos este concepto, ¿no? Que el pobre es por una cuestión financiera. Y creo que debería de ir más allá. Pero bueno, vamos a generalizarlos. Ahora, la otra palabra, rico. ¿Qué es ser rico? Ok, pues alguien que también, a diferencia del pobre, que tiene escasez o recursos limitados, pues el rico tiene, no sé si llamarle abundancia o tiene más recursos y por lo cual, pues solamente hay una diferencia, insisto, o meramente económica. Si hablamos de diferencias u otro tipo de diferencias de lo que pudiera tener un rico y un pobre, pues a lo mejor pudiera ser el acceso a algunos bienes y servicios, algunos productos, tal vez algunas oportunidades educativas, laborales, a cuestiones de salud y bienestar y tal vez calidad de vida, ¿no? Ahora bien, los factores, digamos, que pudieran contribuir a la riqueza a la pobreza, pues tiene que ver otra vez a lo que hay alrededor de estos temas económicos, sociales, me atrevería a decir hasta políticos, ¿no? Y que regularmente son externos, ¿no? O sea, son externos. Cuando digo externos es, pues nadie nace queriendo ser pobre o nadie nace queriendo ser rico, ¿no? Aunque si los pones y si tú le dices a alguien, oye, pues, ¿qué prefieres, ser pobre o rico? Pues a lo mejor la mayoría te va a decir rico. O sea, yo quiero nacer en una familia rica. Entonces ahí es donde ya empezamos a tener diferencias de conceptos. Porque a lo mejor de manera general tenemos claro lo que pudiera ser un pobre y un rico conceptual, ¿no? Entonces hablamos de recursos, de acceso a diferentes situaciones que acabo de mencionar, etcétera.
Ahora bien, si le ponemos una comparativa, digamos, monetaria, creo que ahí es donde tenemos esta cuestión errónea o complicada de generar estas combinaciones entre el rico y el pobre y mal usadas. Déjenme ahora hablar o poner como concepto o ejemplo de lo que puede pensar un niño preadolescente, déjenme, entre los 6 años y los 15 años, déjenme usar este rango de edad, 6 y 15 años. Y entonces tú le preguntas qué concepto tiene de lo que es un pobre, de lo que es un rico, y que hice un ejercicio ahí con hijos de colegas, de amigos, etcétera. Y algo curioso es que sí hay una confusión severa alrededor de esto, ¿no? Porque cuando preguntas qué es para ti un pobre, qué es para ti un rico, etcétera, y también otra de las preguntas que hice, un poco de indagación, ¿y tú en dónde estás? ¿No? O sea, ¿estás del lado del pobre o estás del lado del rico? Y entonces era donde no sabían qué decir. Ah, pues yo soy pobre, porque pareciera que decir que eres pobre está mal, ¿no? O sea, la sociedad te tacha, ay, mira el pobre, mira, esos son pobres, ellos no tienen, son pobres. Y entonces te hacen sentir mal, te hacen sentir menos. Y también la persona que se autoconceptualiza en esta categoría de pobre o pobreza, pues también tiene un tema de seguridad o de emocionalidad corta o baja. Y en cambio, los ricos, pues todo lo contrario, ¿no? O sea, viene un tema, yo soy rico, yo sí tengo recursos, y presumen, y el ego a tope, en fin, creo que eso todos lo sabemos. Creo que hoy en día estos conceptos han sido totalmente desvirtuados y déjenme contarles una historia muy rápida de lo que pudiera ser un pobre y un rico o de lo que hoy podríamos estar manejando. Desde mi punto de vista, imagina que tú hoy en día, y a lo mejor ni lo imaginas, a lo mejor es tu realidad. Hoy tienes una casa, no sé si propia o rentada, pero hoy tienes una casa donde tienes un colchón donde dormir, donde tienes un refrigerador donde regularmente hay comida, o a lo mejor algo básico, leche, huevo, tortillas, queso, jamón. Tienes una silla donde sentarte para cuando vas a ver la tele, o a lo mejor no solo es la silla, es el sofá o un sillón o cualquier otro similar. Tienes una tele, una pantalla, porque aparte pantallas se venden como si fuera pan caliente, dirán por ahí. Tienes una pantalla o no solo una, a lo mejor tienes dos, tres, cinco, no sé. Tienes un aparato reproductor de música, tal vez todavía de estos antiguos, que a mí me tocaron, con cassette o con disco LP, o los muy modernos, de estas pequeñas bocinitas donde interactúas incluso verbalmente y te ponen música. Tienes teléfono, tal vez teléfono fijo todavía, claro, ya no es el análogo de marcar, solo los mayores de 25 entenderán cómo era marcar antes. Eh, Tienes una recámara, por lo menos, donde en esta recámara tienes un lugar llamado armario, ropero o similar, donde guardas tu ropa, un cajón tal vez un lugar donde tienes tus tenis, tienes además de esto un baño, donde en el baño tienes una regadera, donde tienes donde lavarte los dientes, donde tienes un excusado para hacer tus necesidades fisiológicas. En el mismo baño tienes tal vez un shampoo, tienes jabón, tienes una toalla cuando te bañas. Y además de todo esto, así de manera rápida y general, tienes ciertos servicios alrededor de esto. Tienes internet, ¿no? Porque estás viendo el video, entonces tienes internet. Tienes gas, porque gracias al gas cocinas,
Claro está, tienes una cocina con una parrillita, estufa, tal cual, donde puedes calentar cosas o hacer comida. Tienes un fregadero o algún lugar específico donde también tienes agua, entonces tienes el servicio de agua. Y además de todo esto, tienes luz, donde cuando anochece, aprietas, tienes luz para ver, tienes luz para conectar tus aparatos electrodomésticos, cualquier otro, eléctricos en general. Entonces, tienes todo esto. Si se fijan, no hablé ni de cantidades, bueno, salvo las pantallas. No hablé de tipos o de colores, ni de marcas, es más, ni de calidades. Simplemente de cosas que tienes tú hoy en día. Asumiendo que hoy las tienes, que tú, que eres la persona que está viendo esto, hoy las tienes. Hoy tienes esto. Ahora viene la pregunta. Con este ejemplo, esta pequeña historia de todo lo que hoy tienes, ¿no? Que fuimos detallando, ¿qué serías? ¿Un pobre o un rico? Déjame contarte una segunda historia. No tienes casa, no tienes un lugar donde dormir, vives tal vez en una banca de algún parque, de algún centro, de alguna ciudad, de algún país. No tienes donde bañarte, claro. Para necesidades fisiológicas no tienes algo propio meramente. Tendrías que estarlo haciendo en la calle, tendrías que estar yendo a algún baño público. No cuentas con un refrigerador, ni un frigobar, ni nada donde tengas. Es más, no cuentas con comida. O sea, no tienes guardada comida, no tienes dónde guardar comida. No tienes un armario, no tienes un guardarropa. Es más, tienes solamente una camisa o una polo o una playera. Tienes un pantalón, tienes tal vez un par de zapatos y nada más de ropa, no tienes nada más porque no tienes dónde tampoco guardarlo. Entonces, no tienes dónde ver cómodamente la tele. Tal vez puedes ver la tele, te quedas parado en alguna tienda donde tienen alguna pantalla donde están proyectando algún canal o alguna película. Es la única manera que pudieras ver tele. Escuchar música, pues no, porque no tienes celulares. Obviamente no pagas luz, no tienes luz porque no tienes casa. No pagas internet porque no necesitas el internet, tal vez. No tienes celulares, no necesitas la pantalla, no tienes un lugar específico donde descansar, no tienes luz, no pagas luz, que no la necesitas. Al final del día, si estás durmiendo en una banca, pues tienes la luz natural y tienes la noche natural. Entonces, no necesitas esto. Y sí, estoy hablando de estas personas que viven en situación de calle, que viven en situación de calle y que tampoco hablé de cantidades o lugares, simplemente de lo que esta persona en situación de calle no tiene. ¿Esta persona qué es? ¿Un pobre o un rico? Haciendo la reflexión de las dos historias, de estos dos conceptos, tal vez pudiéramos pensar que el que está en situación de calle es un pobre. No, de la segunda historia. Y de la otra persona es un rico. Si estamos hablando de que las diferencias están principalmente en cuestión de económicas, en cuestión de salud, de bienestar, de acceso a ciertos productos, ciertos servicios, etcétera, etcétera, pues entonces sería un rico y un pobre, ¿no? O eso es lo que yo al menos entiendo o conceptualizo. Ahora bien, déjame agregar una palabra adicional o un factor adicional. Millonario. ¿Qué es ser millonario? Bueno, si tú preguntas y googleas, pues una persona millonaria es una persona que cuenta con 1 millón, por lo menos, en la moneda que quieras, del país que sea. Pues cuenta con 1 millón en moneda y tiene que ver sí o sí o meramente con una cuestión económica. Y estamos hablando ahí sí ya de una cantidad.
1 millón. Déjame complicarlo un poquito más. ¿Qué quiere decir ser multimillonario? Bueno, pues entonces alguien que tiene más de 1 millón, tiene miles de millones. Pero otra vez, entonces ya estamos hablando de cantidades. Ahora déjame regresar otra vez y poner cuál sería la diferencia entre un rico, un millonario y un multimillonario. En mi mente, con esta nueva programación, pues sería tal vez, si le quiero poner números, pues los ricos son todos aquellos que están por abajo de 1 millón, de la moneda que sea, que no tienen 1 millón, y que sí tienen acceso a ciertos recursos, a ciertos bienes, a ciertas cuestiones educativas, laborales, etcétera, etcétera. Pero que no tiene que ver nada con cantidad, que no tiene que ver nada con marcas, que no tiene nada que ver con calidad. Simplemente cuenta con esos recursos. Entonces ahí podemos saber muchísimos, ¿no? Porque ya sabemos que en el mundo, pues si no me falla todavía el dato, si no ha aumentado, menos del 3% de toda la población son millonarios. O sea, es decir, que tiene 1 millón o más. Y multimillonarios, pues obviamente el porcentaje baja, ¿no? El número de gente, son muy poquitos, hablando globalmente, todo el mundo, que tienen más de 1 millón de la moneda que sea, son multimillonarios, multimillonarios. Que ellos sí, pues claro, lo tienen en la cuenta bancaria, no voy a meter por la razón y sus negocios, nada, eso, simplemente tratando de conceptualizar o encasillar. Ok, con esto déjenme cerrar la parte de los conceptos del pobre, rico, millonario, multimillonario, ¿vale? ¿Qué es la programación neurolingüística? Pues la programación neurolingüística es todo aquello que nosotros vamos, digamos, aprendiendo o absorbiendo con el tiempo en que vamos creciendo. Entonces, nacemos bebés, etapa de bebé, después nos volvemos niños, la etapa de la infancia, ¿no? La preadolescencia, adolescencia, adulto. Entonces, incluso estando en el vientre de la madre, cita de mamá cuando están embarazados, empiezas a escuchar cosas, empiezas a sentir cosas, ¿no? Estas emociones, y está comprobado que el bebé, sea el género que sea, no estoy hablando de géneros, sea el bebé, pues empieza a escuchar las voces de quien convive alrededor, que está con la mamá, si está papá presente, si están los abuelos, si están los hermanos, etcétera, etcétera. Desde ahí empieza esta parte de programación. Cuando nace, empezamos, ¿no? A programar a ese bebé. Empezamos a darle información respecto a nuestras emociones, respecto a nuestros conceptos, respecto a nuestro nivel social y nivel económico también. Y entonces ahí es donde empezamos a programar. Y a veces esta programación no necesariamente es la más adecuada o propositiva. Tomando en cuenta esto de ser pobre, rico, millonario, multimillonario, pues entonces empezamos a programar al nuevo ser humano respecto a la percepción que nosotros como mamá o como papá tenemos. Ahora imagínense, si como mamá y como papá no tenemos una programación adecuada de lo que pudiera ser un verdadero concepto de este ejemplo de qué es ser pobre, rico, pues entonces vamos a seguir programando de manera incorrecta y errónea. Ya conceptualizamos y desciframos qué es de manera general, qué es ser pobre y qué es ser rico, ¿no? De manera teórica o general, que tiene que ver con estos recursos. Entonces, cuando nace el bebé, pues ahí viene el tema, ¿nosotros somos pobres o ricos? Entonces ya a mí me ha tocado escuchar a mis hijos, el más chico, 7, 8 años, alrededor, donde ya somos pobres o somos ricos. ¿Y dónde escuchaste esto, no? Empiezo como a curiosar. Pues ya es que en la escuela hay unos dicen que son ricos y todos quieren ser ricos, claro, ¿no? Porque nadie quiere ser pobre, nadie quiere ser pobre. Y entonces, pues nadie quiere ser pobre. Solo que entre ellos dicen, no, es que yo soy más rico que tú. ¿Y por qué es más rico que tú? Ah, pues porque yo traigo los tenis de la marca tal, o porque yo tengo el juguete tal, etcétera. Entonces ahí te das cuenta que hay una programación incorrecta. Y entonces es ahí donde uno tiene que entrar y decir, a ver, mira, te voy a detallar qué es pobreza, qué es riqueza. Tú hoy en día, por lo menos lo que yo manejo con mis hijos es, tienes una casa donde dormir, tienes tu recámara, tienes ropa, bañas con agua caliente,
Tienes internet, tienes tenis, vas en una escuela X, acceso a la educación, juegas, etcétera, etcétera. Entonces, les transmito luego, eres rico. Y agradece eso que tienes, agradece eso que tienes. Claro que quisiéramos tener más, ¿no? Porque yo no conozco un ser humano hasta el día de hoy, por lo menos, que no quiera ganar más dinero o que no quiera tener algo más, ¿no? Podemos tener esas ambiciones hasta cierto nivel, creo que pudieran ser eh, sanas, déjame decirlo así, siempre y cuando tengas bien definido el propósito de para qué lo quieres. Será otra charla de para qué. Entonces, regresándome a esto, hoy en día creo que debemos de reforzar lo que sí tenemos, valorar lo que sí tenemos, agradecer lo que sí tenemos y no ponernos a ver lo que el otro tiene o no tiene. Si el otro, la otra persona, niño, como sea, familia, lo que sea, tiene más que tú, bien, ¿no? O sea, bien, qué bueno, o sea, ojalá lo haya hecho legal y listo, qué bueno. No lo envidies, no lo añores. Ahora, si tú quieres tener más, no te compares con lo que tiene la otra persona, la otra familia. Primero ponte a preguntar por qué quiero o para qué quiero más. Porque regularmente la respuesta incorrecta es, porque quiero ser como ellos o quiero tener lo de ellos. Y es ahí donde la fórmula ancestral, espiritual, religiosa, metafísica, lo que tú quieras o lo que tú creas, falla. Entonces, primero empieza a conceptualizar de que eres una persona afortunada. Transmítele a tus hijos que son afortunados por lo que tienen, por todo lo que tienen. Y creo que si logramos cambiar esto en la sociedad, en cualquier país en el que estés, otra cosa sería, nuestro problema es que añoramos y envidiamos lo del otro, lo de los otros, lo de la familia de allá, lo del este, lo del otro, la, y queremos eso que ni siquiera sabemos para qué lo queremos, pero lo queremos. Y así son los niños, ¿no? Tú ve, si tienes niños chicos, menores a 10 años, y vas a un parque y cada uno trae un juguete, van a querer el juguete del otro. Y a lo mejor tu hijo tiene el mejor juguete y el más caro. ¿Pero qué crees? Que va a querer el juguete del otro. Y tal vez es el juguete roto, el más barato, el de no marca, etcétera. Te lo garantizo, va a querer el otro. Y así estamos programados. Eso es programación neurolingüística. Donde vamos programando, ¿no? Otro ejemplo muy rápido, imagínate que tú compras un celular, que creo que va a ser más sencillo, compras un celular, lo compras en ceros, y entonces lo tienes que programar. ¿Quién lo programa? Pues el usuario. Tú lo programas y le vas diciendo, mira, ya me dijo, hola, buenos días, ¿cómo estás? Le pones tu nombre, le pones qué lenguaje, qué tipo de red, entonces le vas metiendo información, lo vas programando de acuerdo a tus gustos, de acuerdo a lo que necesitas, etcétera, etcétera. Pero es tuyo, o sea, si tú hoy comparas la programación de tu celular con la programación del celular de tu cuate, colega, amigo, etcétera, son diferentes. Tienes un fondo de pantalla rojo y el otro tiene amarillo. Entonces, la programación neurolingüística tiene que ver con toda esa información que vamos recibiendo y que nos van dando, ¿no? En un sentido familiar o principalmente en casa, pues todo lo que papá y mamá nos estuvieron diciendo, nos estuvieron comentando, estuvieron reforzando, etcétera, etcétera, vamos generando una programación y vamos generando una filosofía de vida, percepciones, costumbres, formas de pensar, formas de actuar, etcétera, etcétera. Entonces, pues en el mundo habemos N mil millones de programaciones totalmente diferentes, de acuerdo a lo que en casa, principalmente en casa, para aquellos que son afortunados y tienen casa y tienen familia, pues solamente tienen una programación. Y para los que no, también tienen una programación, ¿no? O sea, para estas personas que tienen esta situación de calle, etcétera, también tienen una programación y es lo que van viviendo día a día. Entonces se van programando, van aprendiendo y tienen ya su filosofía y metodología de vida. Entonces, todo el mundo tiene una programación. Todo el mundo tiene una programación. ¿Es buena, es mala? No, no tiene que ver con que sea bueno o que sea malo. ¿Es pobre, es rico? No, no tiene que ver con que seas pobre o seas rico. Tiene que ver con qué tipo de ser humano eres. ¿Qué tipo de ser humano eres? ¿Cómo vives tus valores humanos? ¿Cómo te comunicas con otros? ¿Cómo juzgas o criticas a otros si es que lo haces? ¿Qué compartes en este mundo? ¿Qué aportas en este mundo? Tiene que ver con eso. La programación neurolingüística te ayuda a entenderlo y empoderarte y salir para adelante, aunque también te ayuda
a destruirte, a deprimirte, a irte para abajo. Entonces es bien importante que puedas hacer un zoom, ¿no? Hacer por ahí indagar en tu programación, cómo estás programado. Ahora, el que tiene que hacer esa chamba eres tú, acá y emocional, ¿no? Acá y acá. Nadie más, nadie más. Y entonces, en este ejemplo del rico y del pobre, pues imagínate cuántos prejuicios tiene mucha gente por ser rico o por ser pobre. Imagínate cuántas carencias tiene mucha gente por estar catalogando o generar estos estereotipos del pobre y del rico. Imagínate cuánta gente tiene podrido el sentimiento respecto al egoísmo, respecto a la envidia, respecto a este tema de querer ser algo que no son, de querer añorar algo que no tienen, y entonces desperdician su vida entera, de verdad, desperdician su vida entera queriendo ser algo que no son, queriendo tener algo que no tienen y haciendo mucho daño, porque sí, hacen daño. Le haces mucho daño a los tuyos, le haces mucho daño alrededor, y tú estás jodido, estás jodido. Entonces, deja de pensar si eres pobre o rico, si el de al lado es pobre o rico y que si no sé qué y que si la. Pues las condiciones y las diferencias económicas de acceso a salud, bienes, etcétera, etcétera. A ver, tú naciste donde te tocó nacer y tienes un propósito de vida. ¿Qué estás haciendo con eso? ¿Qué estás haciendo con eso? Prográmate o reprográmate y si no sabes, te ayudamos, te ayudo a reprogramarte para que entonces puedas reprogramar toda esa basurita que tienes y dejes de ver hacia afuera. Afuera no está la pobreza y la riqueza, está aquí y acá y está en ti, en nadie más, está en ti. Si no sabes cómo descubrirlo, si no sabes cómo transformarte, evolucionar y además de todo, no sabes cómo compartirlo con los tuyos, hijos en este caso, esposa, esposo, pareja, como quieras llamarle, padres, madres, etcétera. Ven, te ayudamos a reprogramarte, a que tengas verdaderamente una claridad de tu propósito en esta vida y que puedes y logres diferenciar lo que es pobreza y riqueza desde un punto de vista humano, no solo económico. Y que con esto vivas feliz. Disfrutes la vida, tengas lo que tengas. Disfrutes la vida, estés donde estés. Disfrutes la vida de tu familia, sea quien sea, etcétera, etcétera, etcétera. Rompiéndola con Carlos, nos vemos pronto, acá nuestros datos o nos escribes para poder dar continuidad o bien poderte crear un plan respecto a tu evolución como ser humano y seas feliz y no jodas a los demás. No jodas a los demás no son culpables. Tú eres responsable, porque tampoco eres culpable, mas sí eres responsable. Quédate con esto. No eres culpable, eres responsable. Los demás no son culpables. Los demás no tienen nada que ver. Es tu problema, sé responsable de los tuyos. Nos vemos. Cuídate, rompiéndola con Carlos.